Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí estoy una vez más para compartir con ustedes una fábula que me parece muy linda, que me parece que nos invita a una reflexión profunda y que de alguna manera nos invita a salirnos del contexto. Ahorita les platico al final, se los voy a leer. Es una fábula que ignoro el autor. Es una fábula espiritual que se llama La sal de la vida, ¿ok? Y dice así: un anciano maestro estaba ya cansado de escuchar las constantes quejas de su discípulo, así que pensó que debía enseñarle algo que le hiciera recapacitar. Una mañana le pidió que le trajera sal, y cuando regresó, el maestro le dijo que echara un puñado en un vaso de agua y que a continuación se lo bebiera. ¿Cómo sabe ahora el agua?, preguntó el sabio anciano. Muy salada, respondió el discípulo, con cara de asco. El maestro le indicó que repitiera la acción, pero en lugar de tirar la sal en un vaso, lo hiciera en un lago. Caminaron sin prisas hacia un gran lago situado en medio de un vergel a las afueras de su aldea. Y cuando el discípulo cumplió la orden, el venerable maestro le pidió que bebiese. ¿A qué te sabe ahora?, le preguntó. A lo que el aprendiz respondió: esta agua está fresquísima, no sabe nada a sal, es una delicia para el paladar. Entonces el maestro, tomándole las manos a su discípulo, le dijo: el dolor de la vida es pura sal. Siempre hay la misma cantidad. Sin embargo, su sabor depende del recipiente que contiene la pena. Por eso, cuando te aflijan las adversidades de la vida, agranda el sentido de las cosas. Deja de ser un vaso y conviértete en un lago. Y me parece una fábula con una reflexión muy bonita. Y quiero hacerte algunas preguntas en relación a esto. ¿Tú qué clase de recipiente eres? ¿Has practicado las técnicas de expansión? Esto en el consultorio, yo lo manejo como, ¿no? Y mis pacientes lo ubican cuando les digo, vamos a expandirnos, ¿no? Le digo, vamos a expandirnos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a irnos más allá de este contexto en el que estamos, ¿no? Porque nos situamos mucho como, me está pasando esto, tengo este gran problema, me estoy sintiendo muy mal con esto, acabo de tener esta situación, y entonces eso se vuelve un problema enorme y no podemos ver más allá de ese problema. Entonces, cuando nos expandimos, ¿no? Hay distintas formas de expandirnos. Puede ser imaginarte que te haces grande, 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 ¿no? Incluso sales de la tierra, ¿no? Y desde el universo puedes verte a ti como un puntito en un lugar, en una ciudad, en un espacio, con una circunstancia, ¿no? Y darte cuenta que eso es una situación que estás viviendo, sin embargo es temporal, ¿no? La famosísima ley de transición, ¿no? Todo es transitorio, nada es permanente. Otra forma de expansión es irte en el tiempo, ¿no? Y pensar, ¿te acuerdas hace 5 años que tuviste un evento muy doloroso? O hace 8 años que tuviste un evento muy doloroso o difícil, ¿no? ¿Cómo lo recuerdas ahora?, ¿no? Normalmente va pasando el tiempo y uno va procesando, asimilando y creciendo a través de esas experiencias, y entonces lo recordamos, y si sabemos que fue algo doloroso, sin embargo fue algo que superamos, o fue algo que nos hizo desarrollar grandes herramientas, o que nos invitó a practicar la fortaleza, ¿no? O que nos unió a otras cosas. Ha habido gente que vive cosas tremendamente dolorosas y ese dolor se vuelve una invitación, ¿no? Y justamente ayer platicaba con una paciente sobre eso. Y quiero que reflexionemos sobre estos puntos, ¿no? El dolor efectivamente es incómodo, lo dice la palabra. Sin embargo, es una invitación a conocerte a ti mismo. Es una invitación a detenerte y reflexionar. Es una invitación a encontrar
encontrarte contigo mismo, porque a veces solamente situaciones muy dolorosas hacen que miremos hacia adentro, ¿no? Y trabajar en nuestro interior nos permite darnos cuenta que si nos expandimos, podremos reconocer nuestra naturaleza humana, ¿no? Y por eso me gusta mucho hacer alusión al budismo, ¿no? En donde dice, asume que por el hecho de ser un humano, estás completamente destinado a pasar por 4 situaciones, ¿no? Nacimiento, enfermedad, dolor y muerte. Es imposible que algún ser humano se libre del dolor, de la enfermedad y de la muerte. Es imposible. Entonces, si es nuestra naturaleza por el hecho de ser humanos, ¿qué pasa que le tememos tanto? ¿Qué pasa que tratamos a toda costa de evitar el dolor? ¿Qué pasa que le tememos tanto a la muerte, ¿no? Y entonces nos la pasamos teniendo acciones que nos llevan a evadir, ¿no? Anestesiarnos con comida, anestesiarnos, ¿no? Con distintas formas o distintas adicciones para evitar algo que es inevitable, ¿no? Entonces, claro que, como lo dice la palabra, pues no es algo cómodo, pero si nosotros aprendemos a encontrarle un sentido a nuestro dolor, justamente vamos a generar esta sensación de expansión, ¿no? Y una de las cosas que te puede ayudar mucho, y lo trabajo mucho con mis pacientes o en los grupos, ¿no?, de transformación que tenemos, es que cuando te esté pasando algo muy difícil, ¿no?, trates de detenerte, respirar, ¿no? Yo les digo mucho, detente, respira y pregúntate, ¿no? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué me está invitando a trabajar en mí? ¿Qué me está invitando a desarrollar? ¿Qué significa para mí que yo esté viviendo esta experiencia, más allá de enfocarme en qué horror lo que me está pasando, qué negativo, sino, ok, es doloroso? ¿Y este dolor a qué me invita? ¿Qué me está enseñando este dolor? ¿Qué me invita a desarrollar? Y entonces cuando nos ponemos en estas posiciones, lo que hacemos es justo cambiar el recipiente. Y entonces, en vez de ser un vaso, somos un lago consciente de la transición del tiempo, consciente de nuestra naturaleza humana y consciente del otro lado del dolor que muchas veces evitamos ver. Espero que les haya servido. Nos vemos pronto para otra reflexión. Lindo día. Mi nombre es Jocelyn Rivas. Quien le guste, ponle like, comparte tu experiencia, comparte cómo vives tú el dolor. Si quieres dar algún tip, dalo. Y te voy a pedir que, si te gusta, lo compartas para que sigamos extendiendo estos momentos de conciencia. Lindo día. Nos vemos. Bye bye.